homemade traditional Peruvian dessert, alfajores, basket of ham, beef, turkey, veggie gourmet sandwiches. Call Giveaways Catering, phone number 778-245-3007. Welcome to the Immigrants Magazine's program. I am Fabiola Palomino, your host. And yes, our correspondent in Japan brings us an interesting video about the Marugame boat race and more. But first, our teaser. No soy una persona que crecí aquí que hablo el inglés tan fluente como una persona que nació acá, que creció acá. Pero con mi inglés y con mis dificultades, yo he salido adelante. The idea that when we ask a question in English, that our voices go up. But actually, we don't do this in every kind of question. So let me tell you about the ways that you can make questions sound differently depending on whether you're going up or down. For foreigners, a lesser-known Japanese cultural phenomenon is that of boat racing. Our guest passed for very tough moments in her life as an immigrant. Now she's a prosperous businesswoman. She has her own cleaning company in Calgary and Vancouver. Flor Perez story, second part on our Tell Us Your Story segment. Para mí, le voy a decir, yo vivo muy agradecida con el gobierno de Canadá y ellos nos han ayudado muchísimo a nosotros. En el momento que nosotros venimos, nos proveyeron ellos, nos prestaron, ¿verdad? Pero nos proveyeron el dinero y todo. Y cuando venimos acá nos recibieron muy lindo. Y nos dieron donde dormir en un hotel, porque cuando venimos a Toronto. Bueno, hicimos escala en Toronto y ahí pues ellos nos mandaron a dormir a un hotel y después salimos para Calgary, que era donde nos íbamos a quedar. Y el momento que nosotros venimos, todo lo que necesitábamos nosotros, ellos nos proveyeron camas, nos proveyeron todo hasta para meter la ropa. Y entonces platico con mis hijas, yo les converso a mis hijas porque ellas venían bien chicas. Y yo les digo, ¿qué gobierno hace eso? ¿Quién hace eso por una persona que ni conoce, ni sabe cómo les va a salir? ¿Qué tal buena irá a ser para la sociedad? ¿Me entiende? Entonces yo le agradezco eso a Canadá. Pues todo, porque venir de un país pobre en una etapa de quizás de reconstrucción, ni tan siquiera lo estaban reconstruyendo en ese entonces, estaba destruido. Entonces, y venir a estos países acá, que todo se mira, wow, algo tan lindo, ¿verdad? Que nunca uno lo ha visto. Y haber vivido una vida como la viví, que muchas veces uno tal vez ni logró irse a sentar a un restaurante bueno, comerse un plato de comida buena ahí, y venir a estos países acá, para todos es una cosa muy linda. Y lo primero fue la nieve. Las escuelas, lo bonito de las escuelas cuando vivían las niñas. Imagínense que yo andaba cuando ellas entraron a clase, es una cosa bien chistosa, ¿verdad? Cuando entraron a clase, estaba tan, no sé cómo, ¿verdad? Que hasta el sábado las llevé a la escuela. Y no hay clase en la escuela. Cuando yo, a la semana que ya estaba acá, yo comencé a buscar trabajo. Y no sabía inglés del todo, ¿verdad? No sabía inglés para nada. Y entonces comencé a preguntarle a gente de la iglesia, gente vecina, gente que conocía, que si no sabían de trabajo. Entonces la gente me comenzó a decir, aquí solo de limpieza. Pues no importa, es trabajo. Entonces alguien me avisó y me dijo, sí, allá por Noroeste hay un trabajo, ¿quieres? Yo le dije, sí, está bien. Entonces me compré un libro, un diccionario, inglés y español.
Y entonces era ese libro de inglés y español, ese diccionario, era algo parte de mí. Se llama Annelie Cleaning and Maintenance Ltd. Y hacemos limpieza comercial, residencial, de todo, hacemos de todo. También hacemos maintenance o sea, si necesita mantención en los edificios, también lo hacemos. Quizás no es por el trabajo, quizás es por el estrés, porque cuando hay muchas responsabilidades, entonces se siente uno tan estresado, tan como que no tengo vida, ¿verdad? Y solo vivo metida en esta situación, en este trabajo y trabajando duro. No he gozado, no he salido. Entonces de repente me siento tan estresada que digo, no, yo creo que ya esto ya es mucho. Pues tengo que descansar, ya tengo mis años y pues voy a dejar a mis hijas que ellas sigan en algún momento pensé así y sí estuve bastante de que, no, hijas, les decía a mi hija, que es mi partner, ¿verdad? Quédate tú con el negocio, yo pues voy a descansar un poco. Pero no, yo no soy de esas mujeres de que voy a estar sentada, de que voy a estar viendo trabajar y no voy a hacer algo. No, yo no soy de esas mujeres. Y yo pienso, le digo a ellas que el día que me toque, Dios no permita eso, que me toque estar ahí sentada o me haga a un lado y me diga, usted ya no puede hacerlo. Yo creo que ahí me voy a morir. Porque yo soy de una manera, si yo miro a una persona, un trabajador, porque muchas veces nos hemos encontrado con personas así, hombres incluso, que no saben ni cómo agarrar el mapeador. Entonces yo digo, ay no, le digo, présteme el mapa, yo lo voy a hacer. Pues lo único que yo me siento satisfecha de que he hecho en ellas es haberles ayudado para que ellas puedan salir adelante con sus carreras. Como dice usted, Celine es enfermera y Cristina, que es la mayor, ella es manager regional del Ministerio de Justicia, y Claudia, ella es criminóloga y trabaja también para el Ministerio de Justicia. Y Onelia, que es la menor, ella es asistente de personas con problemas mentales. Y claro que sí. Eso es lo que yo les digo a ellas. ¿Qué hubiera dado yo haber crecido en este país? Pues no fuera quizás sí o quizás no hubiera tenido la posibilidad que hoy tengo, porque la positividad que hoy tengo, porque la vida me enseñó muchas cosas. La vida me enseñó, por ejemplo, a luchar, a ser una mujer luchadora en las buenas y en las malas, y pues para no ser cargo de la sociedad. Entonces, lo mismo le he inculcado yo a mis hijas, de que si no encuentran trabajo en su profesión, ustedes saben limpiar, ustedes saben hacer esto, saben hacer el otro, trabajen en eso. Para mí, yo soy una persona que yo nunca le puedo decir en Canadá, e incluso yo voy a mi país y yo soy una persona que digo, yo salgo adelante en mi país también. Y aquí en Canadá yo nunca me he quedado sin trabajo. Siempre he tenido trabajo, gracias a Dios por eso. Pero yo no creo eso de que Canadá no tiene trabajo. Yo siempre he dicho, si en limpieza hay trabajo, vamos a trabajar en eso. Sí, hay que buscar, porque uno con necesidad, de una u otra manera, dice, bueno, yo voy a hacer esto,
hacer el otro. Incluso yo le digo a mis hermanas allá en Nicaragua, busquen qué hacer. No solo el hombre tiene que mantenerla. Busquen a trabajar, hagan algo, piensen en hacer algo. Uno piensa en hacer algo. Por ejemplo, cuando yo viví en Guatemala, yo no trabajaba, no tenía mis niñas pequeñas. Entonces venía y me iba al mercado y compraba frutas, compraba unas bolsitas, pelaba mango, naranja y esto y lo otro y ponía una ventecita afuera y ya trabajaba, ya ganamos. Ponía a mi hija pequeña, a mi hija mayor, ella era la que estaba ahí, yo adentro haciendo mis cosas, qué sé yo. Y ella me decía, mamá, ¿hay alguien que quiere? Ok, ahí iba yo, ahí en la puerta de la casa. O sea, hay que buscarle manera a la vida, hay que buscar cómo sobrevivir. Mi consejo es de que no se rinda, que siga adelante, que toque puertas, que pregunte, que salga a buscar, porque lo que pasa es que el trabajo no va a llegar a tocarnos las puertas a nosotros. Nosotros tenemos que salir y buscarlo y preguntar, informarse con la gente, ir y dejar resumen, tarjetas. De esa manera es que yo he logrado. Y a toda la gente que me pregunta, yo le digo, vaya, agarre y vaya a dejar tarjeta. Yo he tenido que ir a dejar tarjeta casa por casa, edificios por edificios, me voy buscando y hablo. No soy una persona que crecí aquí que hablo el inglés tan fluente como una persona que nació acá, que creció acá. Pero con mi inglés y con mis dificultades, yo he salido adelante en este país, junto con mis hijos. Pero de esa manera, porque para mí no hay barreras para salir adelante. Así es que ese es mi consejo, que no se sienta deprimido, estresado, o no hay trabajo y me siento en la casa. No, yo no he sido partidaria de eso. A mí me ha gustado valerme por mí misma. Incluso cuando yo estaba casada, yo era una mujer que me gustaba tener mi dinero. A mí no me gustaba que nadie me controlara. No, es que yo te estoy dando la comida, yo te estoy dando esto. No, yo no he sido esa mujer. Y a mí me ha gustado salir adelante y es por eso que yo ando siempre buscando qué es lo que tengo que hacer, qué puedo hacer, en qué yo puedo salir adelante. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos en los edificios ahorita que trabajamos, tenemos personas, tenants en uno de los edificios ahí, limpiamos. Está una asociación de esta non-profit organization, creo que es, y son de los de breast cancer. Y yo fui ahí en el momento poquito que tengo, en el tiempito poco que tengo, yo fui ahí y ofrecí mis servicios, voluntariado. Si necesitan algo, cualquier cosa, si hacen necesitan una limpieza, que no lo pague el edificio, no importa, nosotros lo venimos a limpiar, free, tranquilo. Cualquier cosa, ustedes nos avisan a nosotros. O sea, todo eso. Y a mí me gusta el servicio y me gusta ser una mujer positiva y trabajadora. Eso me ha ayudado a mí a salir adelante. You watched a movie last night, didn't you? You like coffee with milk, don't you? That questions and more on our gentle guide to Canadian English accent next. Hi, I'm Gwen Pawlikowski, and this is your gentle guide to Canadian English accents. In today's segment, I'd like to talk to you about rising and falling intonation in questions. This is a common component of beginning English classes. The idea that when we ask a question in English, that our voices go up. But
actually, we don't do this in every kind of question. So let me tell you about the ways that you can make questions sound differently depending on whether you're going up or down. Okay, so let's look at example 1. Let's say that you're asking a question. Are you from Italy? Do you notice how my voice went up? Are you from Italy? That's because I'm asking what's called a yes-no question. So if you answer the question, you're going to say yes or no. Okay? Anytime that you ask a yes-no question, you're normally going to ask it with this upward intonation. Are you hungry? Right? Will go up. Are you from Paris? Will go up. Very common. Okay? But there's another kind of question, and we call it either a WH question or an information question. And in this case, we're going to go down with our tone and have a falling intonation. So this would be in the case of a question like, where are you from? Right? That's a kind of falling ending to the question. And that's because the asker is looking for information. So that kind of question goes down. Now, let's move on to much more interesting questions. Let's talk about choice questions. Suppose that I'm a waitress or a server in a restaurant, and I come up to your table and I say, would you like coffee or tea? Now, I'm not sure if you could have heard that, but I did a kind of upward intonation on coffee and a downward intonation on tea. Would you like coffee or tea? That's the normal intonation of a choice question. Now, this intonation has its own kind of special meaning. The person asking in this case is probably pretty sure that the listener wants either coffee or tea, right? One or the other. So the answer is going to be A or B, coffee or tea. Okay? But there's another way to ask the question that has a slightly different meaning. And that way goes like this. Would you like coffee or tea? So do you notice how I went kind of straight? Would you like coffee or tea? Now, in that case, the server who's maybe asking has no idea whether the person wants anything. So this way of asking, la 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 la, with a choice question is kind of similar to asking, would you like something? Right? And the intonation goes up, just like a yes-no question would. So when someone is asking you, would you like coffee or tea? Then what, coffee or tea, right? Then you're supposed to pick one. But if they ask, would you like coffee or tea? Then actually you could say, I'd just like water, right? Because they're really asking you, would you like something to drink? Okay, that's an example of the different intonation of choice questions. But we're going to get even more interesting because I'd also like to tell you about tag questions. Now, tag questions are a statement with a little tag at the end. So my question might be, you like coffee, don't you? Right? In that case, the tag goes up. And in that case, I'm asking someone to let me know, you like coffee, don't you? The sort of hidden meaning here that's underneath this intonation with the up at the end is that I don't know. I don't really know if you like coffee or not. And so I'm asking to find out. But I can ask the question in a totally different way. If I really believe you like coffee. Now, in Vancouver, almost everybody does. So I might ask the question like this. I might say, you like coffee, don't you? Right? In that case, I'm going down. You like coffee, don't you? And in that case, I'm pretty sure that you like coffee. And so
I believe you're going to say yes to my question, and I'm really just confirming that you like coffee, because I already have that sort of belief or understanding, or I'm making a good guess. But the downward intonation carries that meaning with it. So during this gentle guide to Canadian accents, I've talked about three different situations. The difference between yes, no, and information questions, going up and going down. And I've also talked about the different ways you can ask choice questions. So would you like coffee or tea? Or would you like coffee or tea? To convey whether you're asking, do you want anything, or whether do you want A or B? And finally, we've gone through tag questions and the different way of asking that kind of shows whether you really believe and are just checking, or whether you really don't know. Thanks very much for joining me. I'm Gwen Pawlikowski. Ian Yes shows us on this video part of the Japan's culture and what represents the boat race for the Japanese people. Take a look. Japan is known for its countless unique cultural and historical aspects, such as world-famous shrines, temples, and culinary delights. In Marugame alone, there is the majestic Marugame Castle and countless Sanuki udon restaurants. For foreigners, a lesser-known Japanese cultural phenomenon is that of boat racing. Welcome to Marugame Boat. Only a short trip across the Seto Sea on the marine liner, Marugame Boat is easily accessible from Marugame Station. In Japan, there are 24 boat racing venues. Marugame Boat itself has a long history. Only 2 years ago, the entire facility was completely renovated. Boat races are held on 200 days a year here, during the day and at night, which only 5 venues in Japan offer. There are 1,600 boat racers in total in Japan. 200 of them are women, ranging in age from 18 to 72. Well, if they can do it, so can I. If you get hungry, there is a great selection of Japanese food to choose from. And here we have Onetsuki Dori, Marugame's world-famous chicken. Ladies and gentlemen, one of Marugame's biggest celebrities, Juju. So Juju was born 4 years ago to help promote Marugame City's world-famous chicken. Oh, this looks very delicious, Juju. Juju, you were delicious. Ladies and gentlemen, we have another special guest, Smile-kun, Marugame Boat's very own mascot. Let's go enjoy some boat racing together. Thousands of spectators patronize Marugame Boat daily, placing bets on their favorite drivers and adding to the excitement. At Marugame Boat, there are 12 races each day, 6 in the day and 6 at night. One lap is 600 meters, and one race is 3 laps. In the future, if you find yourself in Marugame,
A quick excursion to Motorgame Boat is sure to add some excitement to your trip. Flor Perez from Nicaragua is another example of perseverance. She was persistent in spite of her difficulties and obstacles since she was 7 years old. If you have your story as an immigrant, send it to us at stories@theimmigrantmagazine.net. Thanks for watching us. El día que te conocí, me gusta mucho tu cuerpo, ¿sabes? 이렇게 손 이렇게 뻗어가. Que mal administrado teve cerca de El día que te conocí, Problemas de relaciones interpersonales, separación, divorcio, problemas con niños, adolescentes y adultos. Soy la doctora Yolanda Montoya, soy Clinical Counselor y mi teléfono es el 604-861-1071. Exacto, por mi madre, la manera que ella fue criada, ¿sí? La manera en que ella vivió y salió adelante. Mi madre era una mujer que para ella no había trabajo que ella no pudiera hacerlo. Y pues yo me siento orgullosa de ella y de mis abuelitos porque fueron muy lindos y nos ayudaron en los momentos que nosotros necesitamos. Así es que esos son mis consejos, que toquen puertas, que no se cansen, que sigan adelante, que solo el que no busca, no encuentra. Sí. Si usted no busca, no encuentra. Si no toca puertas, no se les abren. Si usted está sentado ahí, pues nada le va a llegar, porque nada es frío en esta vida.